doctores. Bien, el día de hoy vamos a trabajar pues todo lo concerniente pues al sistema de audiencias, ¿no? Hay mucho que decir respecto a este tema. Eh, Vamos con algunas ideas de entrada para el abordaje de esta gran temática, en verdad, sobre el régimen de audiencia. ¿Qué hay que decir sobre el tema del régimen de audiencia, doctores? Algunas ideas de entrada. Una primera idea de entrada es que en el proceso penal, digamos, transita por varias etapas procesales. Y solamente voy a pintar el panorama y luego voy a ir ya a establecer algunos temas muy específicos. De entrada hay que decir pues, que el proceso penal discurre por varias etapas procesales con la finalidad de definir la situación jurídica de un determinado investigado. Por cierto, pasa por la etapa de diligencias preliminares, la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha, pasa también por la etapa de la etapa intermedia, pasa también por la etapa del juicio oral. Esto es lo que se denomina el íter procesal, es decir, todo imputado en términos normales debería transitar por todas estas etapas procesales para que al final del mismo se defina su situación jurídica, ¿no? Su situación jurídica. Bien, hay que tener en claro que durante las diligencias preliminares, quien tiene el manejo, el control y la dirección de las diligencias preliminares es el fiscal. El fiscal, como director de la investigación, es quien decide el inicio y también la conclusión de las diligencias preliminares. Por cierto, para el inicio de las diligencias preliminares se exige simplemente la noticia criminal. Basta el solo hecho de que exista la ocurrencia de un evento delictivo como para que el fiscal inicie de oficio diligencias preliminares sobre la averiguación de un determinado delito, ¿no? Así que no hay que perder de vista ese tema, ¿no? Por cierto, las diligencias preliminares se caracterizan por algo muy característico. Y es que el fiscal, cuando decide el inicio de las diligencias preliminares, tiene que delimitar el hecho materia de investigación que va a desarrollarse durante el decurso de las diligencias preliminares. Pero además tiene que indicar el plazo de diligencias preliminares por el cual va a discurrir la misma, ¿no? Por cierto, en cuanto al plazo, hay que decir que las diligencias preliminares tienen su propio plazo, ¿ya? Son dos los plazos que rigen durante las diligencias preliminares. La regla general es que las diligencias preliminares se establezcan por un plazo de 60 días, pero de modo excepcional el fiscal podrá establecer un plazo distinto al mismo, en la medida que la complejidad del caso lo aconseja. Entonces, cuando hablamos de las diligencias preliminares, hay que tener en cuenta que el fiscal puede fijar el plazo de diligencias preliminares. Y esto está regulado, por cierto, en nuestro Código Procesal Penal respecto al plazo de las diligencias preliminares. Mucho se ha dicho acerca de las diligencias preliminares que rigen los plazos de la investigación preparatoria. Esto no es así. Antes se decía eso, ¿no? Antes se decía eso, a propósito de la casación de Moquegua y a propósito también de la casación de Keiko Fujimori en el caso Cócteles, ¿no? Se decía que los plazos aplicables a las diligencias preliminares son los mismos plazos que la investigación preparatoria. Y esto no es así. Precisamente en una reciente apelación emitida también por la Corte Suprema, por la sala del profesor San Martín, se ha establecido que las diligencias preliminares tienen sus propios plazos privativos y específicos. Y esto está regulado en el artículo 330 del Código Procesal Penal, ¿no? En la cual se ha establecido que durante las diligencias preliminares solamente pueden realizarse las diligencias urgentes e inaplazables. Ese es el escenario de las diligencias preliminares. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que solamente durante las diligencias preliminares hay que realizar actos urgentes e inaplazables
para definir tres cosas. Uno, si existen o no indicios de la comisión del delito imputado a alguien. Dos, hay que ver si se logra individualizar a una persona, ¿no? Y tres, también lo que se va a ver aquí, el tema que se va a ver aquí también tiene que ver con si el delito está prescrito o no. Entonces, no hay que olvidar, las diligencias preliminares solamente sirven para hacer actos urgentes inaplazables. Y en cuanto al plazo, no rigen o no deben regir los plazos de la investigación preparatoria, porque las diligencias preliminares tienen una naturaleza totalmente distinta en comparación a la investigación preparatoria. No hay que olvidar eso. Y es por eso que voy a llamar la atención respecto al plazo, que es el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, la que ha establecido que el plazo de las diligencias preliminares, como regla general, puede ser hasta 60 días, esa es la regla general, pero excepcionalmente el juez puede fijar un plazo distinto, un plazo mayor, atendiendo a la complejidad. La pregunta es, ¿cuál es ese plazo mayor? ¿Acaso aquí van a regir los plazos de la investigación preparatoria? Como por ejemplo, si es una investigación seguida, una investigación preliminar seguida contra una organización criminal, ¿deberían ser los plazos de la preparatoria que contempla hasta 36 meses? San Martín dice que no. Sin embargo, por eso que hay pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema. La Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de Waura, en la casación de Waura, y también en la casación de Keiko Fujimori, ha establecido que los plazos de las diligencias preliminares son los mismos, no pueden superar los plazos de la investigación preparatoria. Es decir, existe una asimilación de plazos de la investigación preparatoria hacia las diligencias preliminares. San Martín critica esto y dice que esto no puede ser así, porque el escenario de diligencias preliminares solamente es para hacer actos urgentes e inaplazables. No hay que olvidar eso. Y no hay que olvidar que al inicio, durante las diligencias preliminares, lo único que se busca establecer si existen indicios de la comisión de delito, si hay un presunto autor o partícipe del delito y si el delito no ha prescrito. Y los actos de investigación que va a desplegar el fiscal durante las diligencias preliminares. ¿Sí? Eso de entrada, ¿ya? De entrada. Obviamente que el fiscal durante las diligencias preliminares es el director de la investigación. Al final, cuando concluyen las diligencias preliminares, tenemos entonces que cuando concluyen ya las diligencias preliminares, cuando se cierran las diligencias preliminares, el fiscal tiene que pronunciarse y va a decidir si es que archiva el caso o si formaliza la investigación preparatoria. Si formaliza la investigación preparatoria, entonces aquí ya vamos a entrar a los terrenos de, vamos a entrar ya a los terrenos de la investigación preparatoria formalizada. Pero ojo, para el inicio de la investigación preparatoria formalizada ya no se exige sospecha simple que se exigía para el inicio de diligencias preliminares. Para el inicio ya de la formalización de la investigación preparatoria, aquí lo que se exige necesariamente es sospecha reveladora. Sospecha reveladora. No hay que olvidar eso. Para el inicio de una investigación preparatoria formalizada. ¿Ya? Se exige sospecha reveladora. ¿Y qué cosa es la sospecha reveladora? No es otra cosa que indicios de la comisión del delito y su vinculación con un imputado. Indicio. La posibilidad de que el imputado está, de que ocurrió un delito y de que está vinculado a un investigado. Esa es la idea central de la investigación preparatoria. Por cierto, para el inicio de la investigación preparatoria formalizada, se exige necesariamente, doctores, el cumplimiento de varios requisitos que deben plasmarse en ese documento formal de formalización de la investigación preparatoria. Lo primero es que tiene que delimitarse el hecho en materia de investigación. ¿Por qué debe delimitarse el hecho en materia de investigación? Porque ese va a ser el punto de referencia respecto a lo que se va a investigar durante la investigación preparatoria formalizada. Hay que delimitar el hecho en materia de investigación. Es decir, se tiene que formular una imputación en contra de un investigado.
Y cuando se formula una investigación en contra de un investigado, tiene que describirse la imputación fáctica y la imputación jurídica. En cuanto a la imputación fáctica, hay que tener en consideración que la imputación fáctica se refiere, ¿no? Se refiere a cuáles son los hechos que el Ministerio Público le está atribuyendo al investigado. Y en cuanto a la imputación jurídica, también debe señalar cuál es el delito en particular que le está atribuyendo al investigado, ¿no? Y además, si está planteando varios delitos, igualmente tiene que delimitar bajo qué fórmula está planteando una pluralidad de delitos en calidad de imputación, si bajo la fórmula de un concurso real de delitos, de un concurso ideal de delitos o bajo las reglas del delito continuado, ¿no? Bien, doctores, entonces ya hemos visto cuando el fiscal decide iniciar la investigación preparatoria formalizada, entonces se exige, uno, que ese documento plasme la imputación de cargos, la imputación fáctica, la imputación jurídica, contra quién se está dirigiendo esa imputación de cargos. Ya tenemos que tener a una persona a quien se le están imputando cargos, pero además tiene que establecer, tiene que seleccionar el fiscal el tipo de investigación que va a desplegar. Si es una investigación común, si es una investigación compleja o si es una investigación seguida contra una presunta organización criminal, ¿no? Eso es lo que más o menos se exige, ¿no? Es una investigación simple, es una investigación compleja, o es una investigación seguida contra una presunta organización criminal. ¿Por qué es importante que delimite eso el fiscal, doctores? ¿Por qué es importante, doctores? Y les voy a decir por qué es importante todo esto, porque de acuerdo a eso va a fijar el plazo. Imaginemos que el fiscal se decanta por una investigación común. Solamente puede fijar como plazo de la investigación preparatoria hasta 9 meses. Hasta 9 meses. Si se decanta por una investigación compleja, solamente puede fijar la investigación preparatoria hasta por un plazo de 18 meses. En cambio, si se decanta por una investigación preparatoria seguida contra una presunta organización criminal, en ese caso, puede fijar un plazo de investigación preparatoria hasta 36 meses. Pero no solamente eso, en este documento de formalización de la investigación preparatoria debe necesariamente establecer los actos de investigación que va a practicar de cara, pues, o teniendo en cuenta el hecho en materia de investigación. Es claro que los actos de investigación que va a programar el fiscal tienen que tener como punto de referencia el hecho en materia de investigación, a fin de que se pueda esclarecer los hechos. No hay que olvidar que la nota distintiva, tanto de las diligencias preliminares como de la investigación preparatoria, es el esclarecimiento de los hechos. Es el esclarecimiento de los hechos. Así es que eso es algo que no hay que olvidar. Sigamos, doctores, sigamos, doctores, sigamos. Eh, Una vez que ha terminado la investigación preparatoria, entonces el fiscal debe disponer el cierre de la investigación preparatoria, pero además debe evaluar toda la información probatoria que ha obtenido de la investigación preparatoria, con el fin de establecer si va a formular el fiscal un requerimiento de sobreseimiento, un requerimiento acusatorio, con lo cual termina la investigación preparatoria y empezamos la etapa intermedia. No hay que olvidar que durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria propiamente dicha, quien dirige la investigación es el Ministerio Público, el ente persecutor del delito, es quien dirige la investigación, porque es el titular de la acción penal. Una vez que se cierra la investigación preparatoria, hemos dicho que el fiscal tiene que evaluar todo el caudal probatorio, toda la información probatoria que ha obtenido de la investigación preparatoria. Y en base a eso tiene que examinar, tiene que evaluar si es que va a dictar, si es que va a emitir un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio.
Es decir, evaluando toda la información probatoria que viene de la investigación preparatoria, tiene que decidir si es que va a archivar el caso, porque no tiene futuro el caso, o si va a emitir un requerimiento un requerimiento acusatorio. Es claro que si el fiscal considera que no hay caso, va a plantear un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Y en el caso que considere que existe causa probable para remitir el caso a juicio oral, indudablemente que va a plantear un requerimiento acusatorio. Por cierto, durante la etapa intermedia, no hay que olvidar que quien va a dirigir la etapa intermedia es el juez de investigación preparatoria. Y en esta etapa intermedia, ¿por qué se le llama etapa intermedia? Porque está en el medio entre la investigación preparatoria y el juicio oral. Por eso se le dice etapa intermedia. Está en el medio de ambas grandes etapas, ¿no? Ahora, respecto a la etapa intermedia, se entiende que el fiscal, una vez que ha planteado o bien el requerimiento de sobreseimiento o bien el requerimiento acusatorio, debe correr traslado del mismo a todos los sujetos procesales, para que estos en un plazo de 10 días puedan perfectamente absolverla, ¿no? Y plantear la posición jurídica que crean conveniente, ¿no? Así que no hay que olvidar, requerimiento de sobreseimiento o requerimiento acusatorio, el juez de investigación preparatoria debe correr traslado a todos los sujetos procesales con la finalidad de que estos puedan absolverla dentro del plazo de ley. ¿Y cuál es el plazo de ley que se establece para estos casos? 10 días dice la norma, 10 días dice la norma, por favor, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy bien en claro. Después de eso, el juez convoca una audiencia para evaluar, sea el requerimiento de sobreseimiento o sea el requerimiento acusatorio. Y tanto el requerimiento de sobreseimiento como el requerimiento acusatorio, durante la etapa intermedia, va a ser materia de control jurisdiccional. Es decir, el juez va a ejercer control jurisdiccional o bien sobre ese requerimiento de sobreseimiento que ha planteado la Fiscalía, en la cual pide el archivo del caso, o bien sobre el requerimiento acusatorio que ha formulado el representante del Ministerio Público, ¿no? Con lo cual, estamos ya en los terrenos del requerimiento de la etapa intermedia. Vamos a poner un primer escenario, ¿no? Un primer escenario, ¿no? Un poco para que se pueda entender toda esta problemática. Un primer escenario tiene que ver, doctores, tiene que ver eh, con el control del requerimiento de sobreseimiento. Imaginemos que el fiscal ha planteado el requerimiento de sobreseimiento. Se ha corrido traslado a las partes y el juez convoca a una audiencia, ¿no? A una audiencia. En esta audiencia en esta audiencia preliminar de control de requerimiento de sobreseimiento, el juez va a escuchar a todas las partes y va a efectuar el correspondiente control del requerimiento de sobreseimiento. Seguramente el fiscal va a plantear el archivo del caso. Va a plantear el archivo del caso sosteniendo que se ha configurado alguna causal de sobreseimiento que amerita el archivo del caso. Pues bien, ese es el planteamiento del fiscal. El juez tiene que evaluar ese requerimiento de sobreseimiento. Puede pasar dos cosas, o bien que el juez esté de acuerdo con ese requerimiento de sobreseimiento, caso en el cual el juez de investigación preparatoria va a emitir el auto de sobreseimiento, o puede darse también el supuesto caso en el cual el juez de investigación preparatoria no esté de acuerdo con el fiscal. El fiscal le ha venido a plantear el archivo del caso, pero el juez entiende de que si hay causa probable para remitirlo a juicio oral. En ese caso, es claro de que el juez perfectamente en ese supuesto puede perfectamente desaprobar el requerimiento de sobreseimiento y elevar en consulta al fiscal superior a fin de que el fiscal superior rectifique el requerimiento de sobreseimiento y ordene digamos, a otro fiscal a acusar. Entonces, eleva en consulta al fiscal superior. Pero una vez llegado
ese cuaderno de consulta al fiscal superior, pueden también ocurrir dos situaciones, ¿no? Dos situaciones muy claras. La primera situación que puede ocurrir es que el fiscal superior esté conforme con el requerimiento de sobreseimiento, caso en el cual va a ratificar requerimiento de sobreseimiento. Es decir, no le va a dar razón al juez de investigación preparatoria. En ese supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese supuesto va a ocurrir sencillamente que, ya, en ese supuesto va a ocurrir sencillamente que el juez, cuando reciba esta ratificación de requerimiento de sobreseimiento, no va a tener más remedio que emitir un auto de sobreseimiento, porque prácticamente el Ministerio Público estaría abdicando de la persecución penal del caso. Estaría abdicando completamente de la persecución penal del caso. Estaría abdicando. El otro escenario es que el fiscal superior sí rectifique el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Caso en el cual va a ordenar que otro fiscal prácticamente acuse, ¿no? Y con lo cual se va a iniciar todo el trámite normal de un requerimiento de acusatorio, caso en el cual también hay que correr traslado, caso en el cual también hay que hacer el correspondiente control de requerimiento acusatorio. Eso en cuanto al escenario de un requerimiento de sobreseimiento. El otro escenario, doctores, tiene que ver con el control de requerimiento acusatorio, ¿no? En etapa intermedia. Se acordó traslado de requerimiento acusatorio para que estos absuelvan en el plazo de 10 días. Y en estos casos, ¿qué puede ocurrir, doctores? ¿Qué puede ocurrir en estos 10 días? Las partes pueden plantear observaciones formales, también pueden plantear alguna cuestión, algún mecanismo procesal cuestionando el mérito del requerimiento acusatorio para que se archive el caso, ¿no? Por ejemplo, puede pedir un sobreseimiento y también pueden ofrecer medios probatorios para el juicio, ¿no? Luego de eso, el juez va a convocar a una audiencia de preliminar de control del requerimiento acusatorio. ¿Y qué va a ocurrir en ese escenario, doctores? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese escenario? Muy simple, doctores. Muy simple va a ocurrir. Va a ocurrir que el juez en esa audiencia, y luego vamos allá a detenernos en eso, va a hacer 3 controles sobre el requerimiento acusatorio. Un control formal, un control sustancial, un control probatorio. Cuando hablamos del control formal, lo que va a ser materia de un control formal son la protesta o la denuncia de defectos formales que pueda presentar el requerimiento acusatorio. Por ejemplo, se puede denunciar defectos formales como, por ejemplo, errores materiales, omisiones en el requerimiento acusatorio. Imaginemos que en la formalización de la investigación preparatoria se inició investigación preparatoria por 5 hechos y contra 4 imputados. Resulta que cuando formula el requerimiento acusatorio solamente se pronunció por 4 hechos y por 4 imputados. Entonces se olvidó de uno. Entonces, ese es un motivo, supuesto de omisión, para un tema de una observación formal, ¿no? Que puede hacer el juez también de oficio, ¿no? Y ese es motivo para devolver el requerimiento fiscal digamos, el requerimiento acusatorio al fiscal para que éste lo complete. O si hay defectos formales o errores materiales, para que éste lo corrija, ¿no? Otro de los defectos que puede cuestionarse en el control formal, doctores, tiene que ver con un tema muy puntual, muy puntual, muy puntual. Tiene que ver con el caso de, tiene que ver con el caso de que se denuncia defectos en la imputación necesaria. ¿Defectos en qué? En la imputación necesaria. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la imputación que ha formulado el fiscal contra el imputado en la acusación le falta detalle, ¿no? En ese caso se puede observar a ese requerimiento acusatorio a fin de que el fiscal pueda especificar, pueda hacer un relato circunstanciado del hecho en materia de acusación, ¿ya? No hay que olvidar eso. Puede ser un relato circunstanciado del hecho en materia de acusación.
Entonces, es sumamente entonces importante, doctores, sumamente importante eh, tener en claro qué cosa puede ser materia de una observación formal. Por ejemplo, defectos en la imputación necesaria. ¿Por qué se pueden formular o plantear defectos en la imputación necesaria? Porque se supone que el fiscal, cuando ha llegado a la etapa, cuando ya ha dado por concluida la investigación preparatoria y cuando ya ha dado por cerrada la investigación preparatoria, se supone que ya tiene un caso sólido, ¿no? En contra del imputado. Por lo tanto, tiene toda la información completa, ¿no? Y por ende, cuando imputa, tiene que imputar con alto nivel de detalle. Es por eso que tenemos una casación en donde se ha establecido con toda claridad de que el hecho en materia de imputación o el hecho en materia de acusación debe ser claro, completo y detallado, claro, completo y detallado, porque ya aquí estamos en un nivel de avance del proceso en donde ya se exige necesariamente un relato circunstanciado del hecho en materia de acusación. Si es que se advierte de que falta circunstanciar el hecho o el hecho ha sido planteado en términos muy genéricos, pues bien, eso puede ser materia de una observación formal. Por cierto, el juez también puede hacer observaciones formales de oficio, ¿no? De oficio, frente al requerimiento acusatorio cuando advierta defectos formales, ¿no? Cuando advierta defectos formales, ¿no? Eh, Pregunta respecto a este tema y de cara ya a ir ya delineando este tema, de cara a ir ya delineando este tema. Con relación a este tema, autores, a este tema, no hay que olvidar que tratándose digamos, de los defectos formales. Sí, ahora vamos a dar el número de casación. A ver, estoy apuntándolo, ahora voy a proyectarlo, no se preocupen, doctores, ¿ya? Es una casación de San Martín, por ejemplo, del profesor C. San Martín de la Corte Suprema, en donde habla acerca de relatos sobre el nivel de detalle que tiene que tener el hecho materia de acusación, ¿no? Sí, del relato circunstanciado. El relato circunstanciado como bien me preguntan, tiene que ver con el hecho de que el hecho materia de acusación tiene que tener un alto nivel de detalle, es decir, tiene que cumplir con varios aspectos. Tiene que especificarse el aspecto temporal, cuándo ocurrió, el aspecto espacial, dónde ocurrió, el aspecto, eh, el aspecto personal, quiénes intervinieron, el aspecto nuclear, forma y circunstancias del hecho, ¿no? Forma y circunstancias del hecho, de manera detallada, ¿ya? A eso se refiere el relato circunstanciado del hecho en materia de acusación. No debe ser muy genérico, tampoco puede formularse en términos muy incongruentes o en términos contradictorios, sino que tiene que ser formulado en términos muy precisos, detallados y completos de tal manera que el acusado tenga en claro cuál es el hecho que se le está imputando, precisamente para que pueda defenderse, doctor, ¿no? Esa es la lógica que va a guiar el tema de las observaciones formales. Hay un tema que siempre se discute, doctor, dos temas que se discuten, ¿no? Pregunta número uno. ¿Puede ser materia de observaciones formales el tema de la acreditación o no del hecho imputado? No, porque en el control formal no se discute si el hecho imputado está acreditado, porque para eso el espacio correspondiente, ¿cuál es? El control sustancial. No hay que olvidar que hay tres controles que se hacen en el requerimiento, respecto al requerimiento acusatorio. Hay tres controles que se hacen, ¿no? El control formal, el control sustancial. Pero formal en el control formal, como les decía, tienen que especificarse el relato circunstanciado del hecho. Pero voy a plantear algunos temas que son un poco espinosos. Lo primero, de cara al control formal, pregunta, y esta es una pregunta que es sumamente relevante. De cara al control formal, ¿se puede observar la norma penal en el tiempo?
Ustedes saben que en materia penal existe lo que es la sucesión de leyes penales en el tiempo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tú tienes que explicar la ley penal que estuvo vigente al momento en que ocurrió el hecho delictuoso, ¿no? ¿Qué pasa si luego se produce la sucesión de leyes penales? Sale una ley 2, luego sale una ley 3. En ese caso, perfectamente doctores, en ese supuesto, perfectamente doctores, se puede discutir el tema de la sucesión de las leyes en el tiempo. Por ejemplo, puedes reclamar la aplicación retroactiva de la ley posterior por ser más favorable, por ejemplo, ¿no? Puedes plantear eso, ¿no? Entonces, eso es un tema que puedes observar, ¿no? Algunos dicen que no, yo creo que sí se puede eso observar. Yo le voy a plantear un caso, ¿no? Un caso real que ocurrió a propósito de un delito de colusión que fue materia de un requerimiento acusatorio. ¿Qué pasó? Cuando el fiscal construyó la base fáctica del delito de colusión, hizo alusión al pacto colusorio y al perjuicio, ¿no? Ustedes saben que hay dos componentes en cuanto al delito de colusión agravado, el pacto colusorio y el perjuicio. Ocurre que cuando el fiscal señaló la ley penal en el tiempo, tuvo en cuenta no el momento en el cual había ocurrido el pacto colusorio, sino el momento en el cual había tenido ocurrencia el perjuicio. Y en ese caso concreto, el perjuicio se había desplegado, por ejemplo, desde el año 2006 hasta el año 2022. Entonces, lo que el fiscal sostenía era que el pacto colusorio ocurrió en el año 2005, pero el perjuicio comenzó a ocurrir desde el año 2006 hasta el año 2022. Y entonces, ¿qué cosa hizo? Aplicó la ley penal al delito, a ese hecho, la ley penal que estuvo vigente al momento del perjuicio, ¿no? ¿Y qué hizo la defensa? Observó la ley penal en el tiempo y dijo que el fiscal no puede aplicar la ley penal en el tiempo que estuvo vigente al momento del perjuicio, sino al momento de que desplegó la acción el sujeto. Por supuesto, en materia de aplicación de ley en el tiempo, ojo, en materia de aplicación de ley penal en el tiempo, hay tres teorías. La teoría de la acción, dos teorías, la teoría de la acción y de resultado. La teoría de la acción establece que la ley penal en el tiempo aplicable va a estar en función del comportamiento que despliega el sujeto, sin importar la fecha en la cual ocurre el perjuicio, que puede ocurrir durante varios años. Y la segunda teoría señala la teoría de resultados. No interesa el momento en el cual el sujeto activo desplegó el comportamiento delictivo, sino interesa el momento del perjuicio. Esta es la teoría del perjuicio. Sobre el particular que ha dicho nuestro Código Penal, doctores, sobre el particular nuestro Código Penal ha sido muy claro. En el artículo 9 del Código Penal ha acogido la teoría de la acción, es decir, interesa el momento de la acción. Interesa el momento en el cual el sujeto activo desplegó el comportamiento delictivo y no interesa el momento del perjuicio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el fiscal ha seleccionado de manera incorrecta la ley penal en el tiempo? ¿Tú puedes observarlo o no? ¿Qué pasa si es que no ha aplicado la ley posterior de manera retroactiva que es más favorable? ¿Puedes observarla o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este es un motivo para una observación formal, ¿no? Pero ojo, tú en una observación formal no puedes plantear, no puedes, nunca debes plantear temas probatorios, porque el tema probatorio está, circunscrito al control sustancial del requerimiento acusatorio. Bien, otro tema que también merece análisis, sobre el cual también se discute bastante, es respecto a la calificación jurídica, al error en la calificación jurídica.
Pregunta, ¿puede ser materia de observación formal? ¿Puede ser materia de observación formal el tema de referido a, por ejemplo, este es un caso que siempre se presenta, al error en la calificación jurídica? Ejemplo, imaginemos que el fiscal, en base a la evaluación de la fase fáctica, ha imputado el delito X. El delito X. Y la defensa advierte de que la correcta calificación jurídica no es el delito X, sino es el delito Y. Pregunta, ¿eso puede ser materia de una observación formal o no? El error en la calificación jurídica. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser materia de una observación formal, para que tomen nota, ¿ya? Porque lo que se busca es preservar el principio de legalidad, doctor. El principio de legalidad es fundamental en estos menesteres, ¿no? El principio de legalidad es fundamental. Otro tema, doctores, otro tema que me interesa de cara al control formal. ¿Qué otro tema, por ejemplo, se puede plantear a nivel de un control formal? Reitero, el tema probatorio se puede plantear, ya lo he dicho, no se puede plantear el tema probatorio. Ya hemos dicho, hemos hecho un listado de defectos que se pueden denunciar. El otro tema que se puede denunciar, por ejemplo, es el tema del concurso real o del concurso o el delito continuado. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, cuál es la nota, la diferencia entre un delito, entre un concurso real y un delito continuado. Bueno, les voy a explicar en sencillo. Se supone que en el concurso real hay varios hechos hay varios, hay varios eventos delictivos, hay varias unidades de acción. Y cada hecho en particular va a reclamar la aplicación de su correspondiente ley. En ese caso son hechos independientes en el concurso real, ¿no? El sujeto que comete el evento 1, luego comete el evento 2, el evento 3 y el evento 4 delictivo, pero todos ellos son autónomos, ¿no? Todos son autónomos. Cuando estamos frente a hechos autónomos, se aplica la figura de concurso real. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cada hecho va a tratarse de manera independiente. Y para efectos de la pena, respecto a cada uno hay que calcular la pena. Y al final se suma todo, todos ellos. Esa es la regla del concurso real. Pero existe otra figura que tiene que ver con la figura del, que existe con la otra figura que se llama delito continuado. El delito continuado pasa a otra figura. En el delito continuado también tenemos varios hechos, pero todos esos hechos son cometidos bajo una misma resolución criminal. Voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan verlo con toda claridad, doctores, y puedan visualizarlo en sus reales términos. Imaginemos, imaginemos cuando el fiscal, imaginemos el caso en el cual una persona que trabaja en el banco, la semana 1 sustrae 100 soles, la semana 2 sustrae 500 soles, la semana 3 sustrae 1000 soles, es decir, son hechos independientes, pero todos ellos cometidos bajo una resolución criminal. En ese caso se dice si todos ellos tienen como factor de conexión que todos se han cometido bajo una misma resolución criminal, doctores, en ese supuesto se dice que estamos frente a la figura del delito continuado, ¿no? Hechos distintos, fenomenológicamente hablando, pero unidos bajo una resolución criminal. Si hay una misma resolución criminal respecto a todos ellos, se entiende, doctores, se entiende que es una misma unidad de acción, ¿no? Se entiende que es una misma unidad de acción. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Entonces, hay que tener bien en claro. ¿Qué pasa si es que el fiscal no te ha establecido qué tipo de concurso, si está imputando varios delitos, qué tipo de concurso corresponde, ¿no? O si se ha decantado por el concurso real, no te ha dado la razón. Tú puedes observarle eso y tiene que sustentarse por qué se decanta, o bien por el concurso real, o bien por el delito continuado. Por ejemplo, este es un tema que ocurrió en el control de acusación de Ollantaytambo Tazo, a la expareja presidencial, unidad de acción, a eso se refiere, ¿no? Efectivamente.
A la expareja presidencial en ese tiempo se le imputó varios actos de lavado, ¿no? Y la fiscalía imputó concurso real, porque eran varios hechos, varios actos de lavado independientes. La defensa observó y dijo, no es delito, no es concurso real, es delito continuado. Pregunta, ¿el juez puede ordenarle que ponga la fórmula de delito continuado que no ha planteado? Yo creo que no. Lo único que se le puede pedir al fiscal en estos casos, a lo máximo viene a ser, a lo máximo que se le puede pedir, es que si se ha decantado por el concurso real, tiene que necesariamente, doctores, que señalar las razones por las cuales se estaría decantando por el concurso real de delito, ¿ya? Eso es lo que tiene que señalar de todas maneras. ¿Por qué razones se está decantando o bien por el concurso real y por qué está, digamos, descartando el delito continuado, por ejemplo? Entonces, esos son temas que debe dilucidarse de todas maneras, ¿ya? Bien, doctores, vamos avanzando un poco más, ¿ya? Eh, Luego se le da un plazo para que lo subsane, ¿no? ¿Qué pasa si hay varias devoluciones al fiscal, ¿no? Por ahí plantearon, bueno, yo creo que si es, el tema es claro, en el error de la calificación jurídica, yo creo que el juez sí puede obligar, yo creo que sí puede obligar, por el principio de legalidad, ¿ya? Por el principio de legalidad, si el tema es claro, si el tema es clarísimo, ¿no? Pero si el tema es discutible, yo creo que tienes que darle la posibilidad al fiscal para que él argumente por qué razones está escogiendo una u otra opción jurídica, ¿no? Así es que esto, por favor, a tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, doctores, vamos a avanzar un poco más. Una vez, la pregunta es, para terminar el control formal y para entrar ya al tema que me interesa el día de hoy trabajar, este, tiene que ver con otro tema de las devoluciones. ¿Qué pasa si hay una devolución, dos devoluciones, tres devoluciones y el fiscal no te subsana, ¿no? Este, ¿Qué hacemos en ese escenario, no? ¿Qué hacemos en ese escenario? O sea, que el juez no te, o sea, que no hay una subsanación, ¿no? O sea, digamos, tú mandas a corregir y siguen los defectos. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Y el tema está liquidado, o sea, puede sobreseer o no. Les cuento que en una oportunidad se planteó el tema, un abogado planteó el tema de que si hay muchas correcciones, el juez tiene que sobreseer. Yo creo que no da para un sobreseimiento porque las causales de sobreseimiento están expresamente establecidas en la norma procesal. Así es que es prácticamente un imposible que se pueda hablar pues de un sobreseimiento por varias devoluciones del requerimiento acusatorio, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Una vez que se supera el control formal, se entra al control sustancial. En el control sustancial lo que se evalúa es si el caso merece o no ir a juicio oral. El caso merece o no ir a juicio oral. Eso es lo que se evalúa, doctores, ¿ya? ¿Merece o no ir a juicio oral? Y aquí se evalúa si existe causa probable para remitir el caso a juicio. Y aquí se evalúan las excepciones que puedan plantear las partes, se evalúan también los pedidos de sobreseimiento, ¿no? Y también cualquier cuestión previa que se pueda plantear en esta fase, ¿no? Entonces, hay varios temas que se pueden plantear perfectamente, que se pueden aquí evaluar, ¿no? Pedidos de excepciones, pedidos de sobreseimiento. Todo eso se evalúa, doctores, ¿ya? Así que hay que tener muy bien, muy en claro toda esta dinámica, ¿ya? ¿Qué es lo que se evalúa en el control sustancial? Básicamente, si existe causa probable o no para remitir el caso a juicio. Básicamente eso. ¿Y qué cosa es lo que se exige para remitir el caso a juicio oral? Básicamente, lo que se examina es que haya sospecha grave respecto al delito imputado al investigado. Eso es lo que se evalúa, ¿ya? Eso es lo que se evalúa. Si hay sospecha grave o no respecto al delito imputado al sospecha suficiente, sospecha suficiente.
Ese es el estándar probatorio, sospecha suficiente. Probabilidad de condena respecto al delito imputado. Puede plantearse sobreseimiento, bajo diversas causales, ¿ya? También se pueden plantear temas de atipicidad, de que el hecho imputado no constituye delito, ¿ya? Entonces, esto también puede perfectamente verificarse en esta sede. Bien, doctores, hay otro tema también que se evalúa. Claro, las excepciones en general. Una de las excepciones típicas que se plantean aquí es la excepción de improcedencia de acción, la excepción de cosa juzgada, entre otros, ¿no? Entre otros que se pueden perfectamente plantear en este escenario, ¿no? Luego de esto, si se supera el control sustancial, entonces entra el control probatorio. En el control probatorio prácticamente lo que se va a evaluar, doctores, básicamente se va a efectuar un control de admisibilidad acerca de los medios probatorios, ¿no? Acerca de los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales, ¿no? ¿Ya? Se van a evaluar los medios probatorios. Entonces aquí lo que se va a efectuar es una suerte de control de admisibilidad de los medios probatorios. Básicamente se va a evaluar la pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? La pertinencia, conducencia y utilidad. Vuelvo a repetir. En cuanto al control sustancial, aquí se evalúa el mérito del caso, si merece o no ir a juicio oral. Básicamente aquí se van a evaluar todos los mecanismos procesales que han planteado las partes procesales que tienen como por objeto el archivo del caso. Por ejemplo, las excepciones. Las partes pueden plantear excepciones de improcedencia de acción, excepción de cosa juzgada, ¿no? Entre otros. También se pueden plantear pedidos de sobreseimiento de cara al archivo del caso. Uno de los supuestos, una de las causales más recurrentes en el control sustancial vienen a ser los pedidos de sobreseimiento por el artículo 344, numeral 2, literal D, sobre la insuficiencia de elementos de convicción. Insuficiencia de elementos de convicción, ¿no? Es decir, que exista causa probable para remitir el caso a juicio oral. Es claro que si no existe causa probable, no es posible remitir el caso a juicio oral y en ese caso el juez tiene que emitir el auto de sobreseimiento de todas maneras. Así es que en ese aspecto hay que ser muy cuidadosos con ese tema, ¿ya? Si es que se supera el control sustancial, se va al control probatorio. En el control probatorio prácticamente ya se ha definido que el caso merece ir a juicio oral. Y ahora lo que tiene lugar viene a ser, viene a ser el tema de el control probatorio. Se hace un control de admisibilidad de los medios probatorios propuestos por los sujetos procesales. Prácticamente aquí lo que se evalúa es si los medios probatorios ofertados por los sujetos procesales deben admitirse o deben rechazarse, ¿no? Básicamente aquí hay que tener en cuenta los principios de pertinencia, conducencia y utilidad. Cuando hablamos del principio de pertinencia estamos hablando el, de que los hechos, digamos, de que las pruebas que se ha ofrecido tienen que tener vinculación con el hecho materia de acusación. Tiene que hacer referencia directa o indirecta al hecho materia de acusación para que sean pertinentes, ¿no? Si se plantean medios probatorios que no tengan nada que ver con el hecho materia de acusación, pues simple, se tiene que descartar esos medios probatorios. El otro criterio es el tema de la conducencia. La conducencia se refiere a la idoneidad del medio probatorio. La idoneidad se refiere a que en determinados casos la norma procesal ha establecido que determinados hechos se deben practicar de una determinada manera, ¿no? Si no se practica de determinada manera, no se puede hacer. Hay veces en los cuales, por ejemplo, está prohibido el careo entre los menores de edad y los mayores de edad en casos de delitos de abuso sexual, por ejemplo. Ese es un caso de una prueba inconducente, que plantea esto el careo, ¿no? El careo. Y el tema de la utilidad, que tenga la aptitud de acreditar el hecho y que además no sea sobreabundante. Sobre el tema de la sobreabundancia, en verdad, hay mucho que decir. Yo creo que el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia
no está en la actitud de definir si las pruebas que se han ofrecido son o no sobreabundantes. Yo creo que no está en posibilidad. Esto creo que es materia del juez de juicio, porque solamente el juez de investigación preparatoria mira la prueba de afuera, no lo mira, digamos, no está presente en su actuación como para tomar una decisión respecto a ella. Así que hay que tener mucho cuidado con toda esa temática, ¿no? Entonces, luego de eso ya se emite el auto de enjuiciamiento, ¿no? Se emite ya perfectamente el auto de enjuiciamiento y con el cual el caso pasa a juicio oral. No voy a ocuparme del juicio oral, solamente una pincelada. El juicio oral prácticamente es el escenario en donde prácticamente se va a actuar el material probatorio. Y esto va a estar a cargo de otros jueces. Ya no interviene el juez de investigación preparatoria, sino los jueces de juzgamiento que pueden ser unipersonal o puede ser, o pueden ser colegiados, ¿no? Puede ser unipersonal o puede ser colegiado. ¿Qué más hay que decir sobre este tema? En la etapa de juicio oral hay lo que se llama la fase de inicio. Acá al inicio se pueden plantear pruebas nuevas, ¿no?, que hayan surgido con posterioridad al requerimiento acusatorio. También se puede pedir el reexamen de aquella prueba que tú has ofrecido en etapa intermedia y te han rechazado. Puedes acá pedir un reexamen, pero bajo una motivación especial, ¿no? Es decir, tienes que dar mayores razones para que los jueces de juicio te puedan admitir un medio probatorio que te han rechazado en etapa intermedia. Luego de eso empiezan los alegatos de apertura, con lo cual ya este, prácticamente, claro, es un reexamen. Ah, reexamen de las admitidas, no, no está pensado para el reexamen de los medios probatorios admitidos. Esto está pensado, el reexamen, para los medios probatorios rechazados. Doctores, para los medios probatorios rechazados, reitero, solamente para los medios probatorios rechazados. Y en donde a ti que se te ha rechazado la prueba, puedes volver a intentarlo, puedes pedir un reexamen de esa prueba en el juicio oral, ¿no? Puedes pedir, digamos, en el juicio oral, puedes pedir el reexamen de la misma. Hay una pregunta: ¿qué pasa si es que yo no me he reservado ese derecho para plantearlo? El examen negativo, el examen negativo, vamos, el examen negativo se refiere a que se entiende solamente para las pruebas que tú has rechazado, nada más, que el juez de investigación preparatoria te ha rechazado. Bien, luego viene el alegato de apertura, que es una suerte de tráiler que tienen que presentar las partes para presentar el caso. Aquí no se argumenta, se presenta el caso, se presenta el tema, para que el juez tenga una idea de lo que de lo que va a trabajarse. Y sobre todo, aquí lo más importante, doctores, es que no se argumenta, simplemente se presenta el caso y se anuncia que próximamente va a desfilar la prueba para acreditar el hecho. Luego, ya de actuarse la prueba, se actúa la prueba y al final de la prueba, las partes dan su posición respecto a la valoración del material probatorio actuado y al final los jueces de juicio emitirían la correspondiente sentencia, ¿ya? Bien, doctores. Esto en cuanto al juicio oral. Un poco es yo sé que me he demorado un poco, pero yo creo que es sumamente importante trazar todo el campo de todo el itinerario que uno discurre durante el proceso penal. Segunda idea, y ya de cara para entrar al tema que vamos a trabajar el día de hoy, doctores, ¿ya? Y esto sí me interesa sobremanera. Segunda idea. La segunda idea, doctores, tiene que ver con algo muy importante, muy importante. Tiene que ver con el sistema de audiencia, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para resolver los casos, este nuevo Código Procesal Penal lo que ha traído como novedad es el sistema de audiencia para resolver los casos, ¿no? Es decir, que determinados asuntos, los asuntos que puedan plantear las partes, se pueda ventilar en audiencia, ¿no? En audiencia, para escuchar a las partes
y para, al final del mismo, el juez decidir o reservarse su decisión para un momento posterior. Entonces, una de las novedades, como según la idea de entrada, es que este nuevo código procesal que se adscribe al sistema procesal acusatorio ha traído como novedad, como novedad el sistema de audiencia para resolver casos. Por ejemplo, la defensa plantea un control de plazo de diligencias preliminares. Frente a ello, el juez convoca a una audiencia, ¿no? Convoca a una audiencia. Por ejemplo, la defensa técnica considera que se ha afectado sus derechos. Convoca una audiencia de tutela de derechos citando a las dos partes para escuchar. Por ejemplo, la fiscalía en la preparatoria requiere la prisión preventiva. Igualmente, todo eso se tiene que ventilar en una audiencia, ¿no? Tanto pedidos de la defensa como de la fiscalía. Por ejemplo, otro tipo de pedidos. Por ejemplo, la defensa técnica le ha pedido al fiscal la práctica de un acto de investigación que ayuda a su teoría del caso. ¿Y qué ha hecho el fiscal? Le ha rechazado por impertinente. Frente a ello, se entiende que la defensa técnica del investigado puede ir ante el juez para plantear el pedido de inadmisión de diligencias sumariales. ¿Y el juez qué va a hacer? Va a convocar a una audiencia. Tiene que convocar una audiencia en donde se van a trabajar estos temas, ¿no? Estos temas. Por ejemplo, el fiscal, en una investigación compleja o en una investigación seguida contra una organización criminal, requiere más plazo, ¿no? Está por vencer el plazo ordinario de la investigación preparatoria y requiere una prórroga. Pues bien, también tiene que pedírselo ante el juez y el juez va a ventilar ese asunto en una audiencia. Imaginemos que se ha dictado prisión preventiva ya por, no sé, 30 meses y está a punto de vencer la prisión preventiva. Pues bien, eso también debe ventilar la prolongación de la prisión preventiva en una audiencia también. ¿Sí? Bien, doctor, lo que quiero decir es que este nuevo Código Procesal Penal, que se activa el sistema acusatorio, ha traído como novedad que los temas se deben resolver en audiencia, ¿ya? Bien, con esto ya hemos terminado la parte introductoria y ahora sí quiero empezar a trabajar todo lo concerniente, por favor, un momento, para ver si puedo compartir, ¿ya? El tema de las audiencias, ¿ya? Lo que se llama el sistema de audiencias, ¿ya? ¿Qué tengo que decir respecto al sistema de audiencias, doctores? Yendo a trabajar ya el tema del día de hoy, doctores, y esta entrada era importante porque me va a permitir ya, como hemos ya sentado, las bases, ¿no? De lo que vamos a trabajar. Ya vamos a trabajar las técnicas de litigación en estas audiencias previas, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que deben practicarse? ¿Ya? Algunas ideas de entrada, doctores, que me interesa sobre todo desarrollar con ustedes, ¿no? Algunas ideas de entrada que me interesaría desarrollar con ustedes. Una primera idea es que en general, en todas las audiencias hay que tener en cuenta la observancia de algunos principios procesales, ¿no? Por ejemplo, hay varios principios procesales que despliegan todo su vigor cuando se resuelven los casos en un sistema de audiencias. No hay que olvidar ese tema, ¿ya? En un sistema de audiencias hay que tener bien en claro que hay que observar determinados principios procesales cuando se realicen las audiencias. Bien. ¿Cuáles son los principios que rigen o que están presentes en una audiencia? Por favor, doctores, quisiera hacer la clase más dinámica. Por favor, voy a ir al chat. Vamos, empezamos. Empezamos, doctores. A ver un momento para ir bajando.
¿Qué principios ustedes creen que qué principios procesales deben estar presentes cuando se resuelven casos en una audiencia? Empezamos con lo que están escribiendo. Bien. ¿Cuáles creen ustedes que, exacto, cuáles creen que ustedes que es el principio más importante, doctores? Sí, bacán. Vea, en estos momentos acaban de dar, como se dice, bombardearme con un conjunto de principios. ¿Cuál creen que es el principio más importante, doctores, del proceso penal? Contradicción. Sí, hay varios principios, por cierto. Bien, empecemos por el principal principio, doctores. Uno de los principios que está presente en el sistema de audiencias viene a ser el principio de oralidad, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? De que cuando se instala la audiencia, ¿no? Y están presentes los sujetos procesales, el juez va a escuchar a las partes la presentación de su postura jurídica, quienes van a hacerlo de manera oral, ¿no? Por ejemplo, si la defensa técnica ha planteado un control de plazo, entonces en la audiencia se le va a dar el uso de la palabra y va a tomar el uso de la palabra en primer orden para que pueda plantear perfectamente su pretensión procesal y la fundamentación correspondiente, ¿no? Es decir, oralmente va a presentar su pretensión procesal con la fundamentación correspondiente, ¿no? A capela, a viva voz, ¿no? ¿Ya? Y una vez que termine el uso de la palabra, seguramente se le va a ceder el uso de la palabra a su contraparte, que va a ser en este caso el Ministerio Público. Al también se le va a tener que otorgar el mismo tiempo para que él también presente su posición jurídica. Imaginemos que la posición jurídica del Ministerio Público es reactiva frente a la posición de la defensa que ha planteado, por ejemplo, una tutela de derechos, ¿no? Una tutela de derechos por prueba ilícita, ¿no? Plantea que se excluye determinado material probatorio porque se ha obtenido con afectación a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en estos supuestos? ¿Qué es lo que ocurre en estos supuestos? Entonces, se le cede el uso de la palabra a la otra parte que también va a hacer su presentación en la audiencia. Pero acá quiero hacer una pequeña digresión. El hecho de que se ventilen los casos mediante el sistema de audiencias significa que solamente rige el principio de oralidad. ¿Nuestro sistema acoge el sistema de oralidad puro o no? Yo creo que no. Nuestro sistema ha cogido un sistema mixto, ¿ya? Mixto. Muchos decían que nuestro sistema solamente era netamente oral, lo cual es falso. Voy a poner el ejemplo. Si el fiscal plantea, por ejemplo, un requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria, tiene que presentar su pedido, ¿no? Tiene que presentar su pedido, su requerimiento de prórroga por escrito. ¿Por qué? Por escrito. Y no solamente tiene que presentarlo por escrito, su requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria, sino además debidamente motivado, fundamentado, ¿no? Y además debe presentar los correspondientes elementos de convicción. Tiene que aparejar los correspondientes elementos de convicción. No se olviden de eso, ¿ya? Una vez que ha planteado su escrito planteando el requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria, el juez corre traslado, ¿no? Y al mismo tiempo fija fecha de audiencia de prórroga de la investigación para ventilar en esa audiencia ese requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria, ¿no? Y allí, en ese escenario, el fiscal tiene que presentar el correspondiente requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria. Tiene que sustentar su requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria. Ya estamos dejando de lado el tema de la oralización. Antes se permitía oralizar todo. Hoy en día, ya por lo menos en audiencia de prórroga de la investigación preparatoria,
a los fiscales se le otorga 10 a 15 o a 20 minutos como máximo para una prórroga de la investigación preparatoria. Lo más importante, ¿qué cosa es? Por ejemplo, en una audiencia de prórroga de la investigación preparatoria. Lo más importante es que puedas plantear tu pretensión procesal, tu requerimiento, si eres tu fiscal, prórroga de la investigación preparatoria, pero además tienes que fundamentar, ¿no? Sustentar por ejemplo, si es una prórroga, identificar cuáles son las dificultades que se han presentado durante la investigación preparatoria. Eso es lo que tú debes presentar, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado durante la investigación preparatoria? ¿Ya? Y luego, a la otra parte se le va a dar el uso de la palabra. Por cierto, cuando el fiscal se supone que en la audiencia debe circunscribirse a lo que ha planteado por escrito en su requerimiento de prórroga de investigación para que los temas no sean supresivos a la otra parte. Entonces, con esto que quiero graficar, si bien es cierto que en las audiencias rige la oralidad, sin embargo, nuestro sistema es mixto. No hay que olvidar, no hay que olvidar. Es mixto, porque los pedidos hay que hacerlos por escrito y de eso se corre traslado a la otra parte para que se prepare para la audiencia. Y luego ya en la audiencia en sí misma, ¿qué se va a producir? Prácticamente el debate. Cada parte va a presentar su propia pretensión procesal, ¿ya? Esto en cuanto al principio de oralidad. Otro principio que es importante en las audiencias es el principio de contradicción. Este es uno de los principios básicos. Se da, creo que se da, creo que se da, creo que se da plenitud en una audiencia. Precisamente el sistema de audiencias plasma, concreta, patentiza con toda claridad el principio de contradicción. ¿Por qué el principio de contradicción? Porque frente a un pedido se le corre traslado al otro para debatirlo en una audiencia. Y prácticamente el juez, antes de tomar la decisión sobre el tema planteado, ¿qué es lo que va a hacer? Antes de tomar posición, antes de resolver, tiene que escuchar a las dos partes. A eso se le llama principio de contradicción. Escucho a la fiscalía que plantea la pretensión, escucho a la defensa que se opone a esa pretensión. Escucho a la defensa que ha planteado una tutela de derechos, escucho al Ministerio Público que se ha opuesto a esa tutela de derechos. Es decir, en un régimen contradictorio. De esa manera, el juez va a tener las dos partes, va a anotar los principales argumentos de las dos partes y al final va a decir, ¿no? En las audiencias se da prácticamente a plenitud, se da prácticamente a plenitud el principio contradictorio. Pero también hay otro principio hay otro principio que también es sumamente importante, ¿no? Viene a ser el principio este es un principio sumamente importante, igualdad de armas. Lo han escuchado ustedes, seguramente en un TikTok lo han escuchado, ¿no? Igualdad de armas, señor juez, ¿no? Claro, ¿qué cosa significa igualdad de armas? De que el juez debe otorgar los mismos tiempos de ataque y defensa a las partes, ¿no? Igualdad de armas, es decir, si es que le doy al fiscal 15 minutos o a la defensa 15 minutos, también le debo dar a su contraparte 15 minutos. Si una de las partes desea añadir algo más, en 3 minutos, también tengo que abrir el tema para la otra parte, ¿no? 3 minutos más para que absuelva. De esa manera, para garantizar no solamente el contradictorio, sino la denominada igualdad de armas. Darle las mismas oportunidades de ataque y defensa, igualdad de armas. Y la igualdad de armas también, por ejemplo, se pone en tela de juicio cuando las partes en plena audiencia pretenden agregar más pretensiones. No tiene sentido eso, ¿no? O pretenden agregar mayor material probatorio, ¿no? Esto afecta a la igualdad de armas. Imaginemos que el fiscal imaginemos una prórroga de la investigación preparatoria. Imaginemos que el fiscal plantea una prórroga de la investigación preparatoria. Imaginemos, ¿no? Y plantea
Ustedes saben que uno de los temas que se discute en una prórroga de la investigación preparatoria son la existencia de dificultades. Tiene que identificar el fiscal las dificultades que se habrían presentado y que justificarían la prórroga de la investigación. Pues bien, imaginemos que su pedido escrito ha planteado 5 dificultades. Pero ¿qué ocurre cuando llega a la audiencia? Llega a la audiencia y te dice, resulta que no son 5, son 10 dificultades. Y además, me he olvidado de poner más elementos de convicción. En mi requerimiento puse 10, resulta que tengo 10 más. Pregunta, ¿esto no solamente afecta la igualdad de armas, sino también el derecho a defensa, ¿no? Entonces, aquí hay dos posibilidades. O simplemente le digo, hasta ahí nomás, al fiscal ya no me ingresan más cosas, solamente discutamos en base a lo que está escrito, o es que acaso tengo que suspender para garantizar a cabalidad la igualdad de armas, a la igualdad de armas, de cara a la igualdad de armas, para que se le pueda correr traslado y pueda responder. Sí, este es un gran tema. Y este es un otro tema también que digamos, se afecta. El principio de, digamos, de que estás aumentando más cosas que no estaba en tu pedido original, ¿no? Al final, aquí es un tema de discutir si se afectan o no el derecho de defensa y también la igualdad de armas, ¿no? Bien, doctores, se dan cuenta entonces cómo esto de los principios resulta relevante, ¿no? Resulta relevante. Otro principio que me interesa un poco resaltar de cara a los... Sí, hay muchos que dicen derecho al derecho de defensa porque son temas ofensivos. Se supone que tú con la antelación te has ido preparado frente a ellos y resulta que después te ingresan más material, ¿no? Y eso no, a veces no tiene sentido. La inmediación también, o la concentración, que se realice en pocas sesiones, en una sola sesión o en pocas sesiones. El tema es cuando los casos son complejos, ¿no? Donde se requieren varias sesiones, pero no hay que romper digamos, esa línea de concentración, porque la memoria es frágil, después ya no tienes cómo recordar lo que pasó en la audiencia, ¿no? Tienes que estar fresco para resolver. Esto un poco para graficar el tema de los principios como primer tema, ¿no? Hay varios principios, como he advertido, oralidad, el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad significa que hay determinados pedidos que reclaman un trámite procesal, ¿no? Principio de legalidad procesal. Por ejemplo, la prisión preventiva exige necesariamente que eso se ventile en audiencia, ¿no? Ya, por ejemplo, hay determinados asuntos que deben discutirse en audiencia. Yo creo que es lo mejor para una correcta observancia del contradictorio. Bien, vamos a una segunda idea a propósito del sistema de audiencias. Bien, solamente un poco para graficar, en el sistema de audiencias tanto se van a ver temas que plantean tanto las partes como el Ministerio Público. Tanto las partes, tanto como las defensas técnicas de los imputados, como el Ministerio Público, ¿no? Así es que, y esos pedidos deben ser atendidos por el juez y el juez debe programar una audiencia para ventilar ese tema en un tiempo prudencial. Y ahí se tienen que ventilar los pedidos que vengan o bien de la defensa o bien o del Ministerio Público, ¿no? Y entonces aquí viene, ¿cuál es la regulación de las audiencias? ¿Cuál es la regulación de las audiencias, doctores? Sobre todo estoy hablando de las audiencias que se desenvuelven durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, ¿no? ¿Cuál es digamos, cuáles son las reglas que ahí se establecen? Y aquí, respecto a las audiencias, voy a agrupar a la regla de las audiencias, por un lado las audiencias que se tienen lugar durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, que tienen sus propias reglas, la audiencia de etapa intermedia, que tiene también sus propias reglas, y en tercer lugar, la audiencia de juicio oral, el plenario de juicio, ¿no? Ese viene a ser el sistema de audiencia.
Cuando hablamos del sistema de audiencias que se aplica, pues, que se aplica que se aplica durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, por cierto, pregunto, ¿dónde está normado cuál es el reglamento o las reglas que deben observarse en una audiencia? Les pregunto, ¿dónde están las reglas, no? En principio, habría que ver la regla específica para cada instituto procesal. Hay determinados institutos procesales que tienen su propia regulación, ¿no? Específica. Y si no hay una regulación específica, vamos a la regulación general, ¿cierto? Hay una regulación específica a veces y hay una regulación general, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene sus propias reglas procesales respecto a cómo se debe desarrollar la audiencia de prisión preventiva. Y esto está regulado en el Código Procesal Penal, que ha previsto cuál es el trámite, cómo se debe desarrollar una audiencia de prisión preventiva. Allí se han establecido sus reglas. Y ojo, y en todo lo no previsto en esas reglas específicas, nos tenemos que remitir a las reglas generales. Pregunta, ¿en qué artículo están las reglas generales aplicables a todas las audiencias durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria? Pregunta, ¿dónde están? Hay un artículo en donde está todo ello, ¿ah? Vamos entonces a la prisión preventiva, en donde se ha regulado de qué manera tiene lugar la audiencia de prisión preventiva, ¿no? Esto se ha regulado en el artículo 271. Para la prisión preventiva hay regla específica. Hay que tener en cuenta varios estatutos, ¿ya? Por un lado, el artículo 271 del Código Procesal Penal, ¿no? En los casos comunes se convoca, dice, a las 48 horas de presentado requerimiento del Ministerio Público, ¿no? A las 48 horas se convoca la audiencia. Y esta audiencia se va a instalar con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su defensor, ¿no? Nuevamente, una vez que el fiscal ha requerido prisión preventiva, se corre traslado al imputado y a su defensa para que así se les convoca a la audiencia de prisión preventiva. ¿Cuáles son las reglas que rigen en la audiencia, por ejemplo, de prisión preventiva? Las reglas que rigen en una audiencia de prisión preventiva es que ésta se va a instalar con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su defensa. En caso no concurra su defensa, a pesar de estar debidamente notificado, se le va a asignar un defensor público, ¿ya? En su reemplazo, ¿ya? Porque se entiende que la audiencia de prisión preventiva tiene carácter urgente e inaplazable, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? Urgente e inaplazable. Una vez que se ha instalado, pues entonces van a regir las reglas del artículo 8. Precisamente el doctor Basgal, MSI, nos ha citado el artículo 8. Exactamente. En el artículo 8 está el estatuto, digamos, la regla que rige a todas las audiencias en diligencias preliminares y en investigación preparatoria, ¿no? Esa es la regla general. El artículo 8. No solo el artículo 8, en el artículo 8 se ha regulado el trámite para las audiencias de excepciones, no hay que olvidar. Se ha regulado ahí para el tema de las audiencias de excepción, ¿ya? En el artículo 8. Pero además, aquí se han establecido las reglas de cómo se va a llevar a cabo esa audiencia de excepción, por ejemplo, de improcedencia de acción. Y aquí se han establecido las reglas generales. Por ejemplo, se ha establecido la regla general respecto al orden en la cual van a intervenir los sujetos procesales, ¿no? El orden en el cual van a intervenir los sujetos procesales. Ojo, se van a aplicar en lo que corresponda, ¿no?
Si es una prisión preventiva, pues quien va a tener en primer lugar el orden, ¿quién va a ser? El fiscal. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón por qué razón en primer orden va a intervenir el fiscal? Porque él es el quien ha planteado el requerimiento de prisión preventiva. Luego va a intervenir la defensa. Seguramente se abrirá, digamos, a una segunda ronda y luego ya el juez tiene que decidir. Esa es la mecánica, las reglas que rigen una audiencia de prisión preventiva. Y en lo no previsto rige el artículo 8. Y fíjense lo que dice el artículo 8. Al final de la audiencia, acá dice que acá el juez escucha las partes y si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término. Fíjense esta regla para una audiencia de excepción. Esta regla también se aplica a la prisión preventiva, por eso que después que interviene el fiscal, después que interviene la defensa técnica, va a intervenir el imputado, precisamente el imputado este, va a intervenir en términos de hacer su autodefensa, ¿no? Hacer su autodefensa. Entonces, ¿de dónde viene esto de que el imputado también puede hacer uso de la palabra al final? De este artículo 8, que es la matriz que rige para todas las audiencias en lo que no está previsto, ¿no? Claro, se aplica en lo que corresponda, ¿ya? Esas son básicamente las reglas que se siguen en una audiencia, ¿ya? No hay que olvidar, ¿ya? Y todo va a estar de acuerdo al tipo de audiencia. Obviamente que si es una audiencia de excepción, como es el caso del artículo 8.2, la regla es distinta. ¿Quién va a tomar el uso de la palabra en primer lugar? A la defensa técnica que ha planteado la excepción. Luego va a intervenir el imputado y después los demás, digamos, la defensa técnica del imputado y los demás sujetos procesales, ¿no? Y al final, si el imputado puede decir lo que quiere, lo que considere pertinente de cara a esa excepción que ha planteado el imputado. ¿Se dan cuenta? Esas son las reglas que se rigen. En una audiencia de cese, igualmente, en una audiencia de cese, quien toma el uso de la palabra en primer orden es aquel que la ha planteado, ¿no? En un cese de prisión, ¿no? En un cese de prisión preventiva toma en primer lugar quien ha planteado el cese. Pero no se olviden, doctores, si ustedes plantean un cese de prisión preventiva, sustenten su pedido de cese de prisión preventiva, fundamenten, pero además acompañen los elementos de convicción nuevos con los cuales pretenden ustedes desmontar, desbaratar los motivos iniciales. No esperen a que el juez tenga que pedirle al fiscal, ¿no? Por cierto, hubo una reciente casación en donde se ha discutido ese tema, en donde la defensa olvidó, o sea, no acompañó los elementos de convicción y dijo un poco así, pídele al fiscal, ¿no? Pídele al fiscal. ¿Por qué el juez te pide elementos de convicción? Porque el juez tiene que verificar esa información probatoria para poder resolver, porque los casos no solamente se resuelven en base a lo que te dicen las partes, sino que el juez tiene que verificar si eso es así o no es así, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? De todo ello, ¿no? Entonces, esto tiene que ser conforme corresponda, en verdad, ¿no? Hay que tener muy en claro toda esa temática, ¿no? Tener muy en claro toda esa temática, ¿no? Entonces, si tú eres abogado y planteas un cese, motiva tu escrito y además acompaña los elementos de convicción, ¿no? Para que el juez pueda evaluar de manera directa ese material probatorio, porque el juez no tiene información. El fiscal es el que tiene la carpeta fiscal. Usted le suministra información a partir de los elementos de convicción que aportan, ¿no? Que aportan, así es, ¿no? Eh, Bien, doctores, entonces esto es un cuanto a la mecánica que se exige en cuanto a las audiencias de diligencias preliminares y y a la audiencia y a las audiencias que se pueden dar durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria. No hay que olvidar, en primer lugar, respecto al trámite o a las reglas procesales, primeramente, primero hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Hay que tener en cuenta los, hay que tener en cuenta las reglas específicas
para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿ya? Y luego, si es que no hay una regla, se complementa con el artículo 8. En juicio oral se puede solicitar cese de prisión preventiva. Claro, en cualquier momento la puedes pedir, ¿ah? Una medida de coerción procesal la puedes pedir en cualquier momento, pero eso lo ve el juez de investigación preparatoria, ¿no? Esto ya está zanjado, hay casaciones sobre ese tema, ¿ya? ¿Ya? Ese es ¿ya? Entonces no hay que olvidar, se puede pedir en cualquier momento el tema de los ceses de prisión preventiva. Obviamente, los presupuestos son que existan nuevos elementos de convicción y que estos tengan la potencia de enervar los motivos iniciales. Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? No hay que olvidarlo. Bien, doctores. Sigamos, doctores. Sigamos. En cuanto es ese régimen, las reglas que hay que decir, pero también hay un reglamento que lo voy a compartir al final de la charla. Voy a tomarme unos 5 minutos, ¿ya? Para poder compartirle los materiales, ¿ya? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea? La idea central de todo esto, doctores, es que no debemos perder de vista que en todas estas audiencias, eh, lo que importa es sobre todo argumentar al juez, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la tercera parte. Simplemente voy a adelantar. Bien, estas son las reglas en cuanto a las audiencias durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, ¿ya? No hay que olvidar ello. Luego tenemos las audiencias que se dan durante la etapa intermedia. Estas audiencias se denominan audiencias preliminares. ¿Audiencias qué? Preliminares. ¿Cómo se denomina? Audiencias preliminares, ¿ya? Tanto audiencia preliminar. Sí, en juicio oral puedes pedir la prescripción del delito. Imaginemos que ha prescrito a esa fecha el delito, pues por supuesto sí la puedes pedir. Por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí. En cualquier momento puedes articular una prescripción y se va a correr traslado y te tiene que dar respuesta del mismo. Ahora, vamos a las audiencias preliminares de etapa intermedia. Sea una audiencia preliminar de requerimiento de sobreseimiento, sea una audiencia preliminar de un requerimiento, de un control de requerimiento acusatorio, o sea, una audiencia preliminar de control de un requerimiento mixto. Obviamente que también aquí tiene sus propias reglas, ¿no? Tiene sus propias reglas y esto también está establecido en el artículo 345, numeral 3 del Código Procesal Penal, ¿no? Fíjense la regla que dice respecto al requerimiento de sobreseimiento. Se instala con los que están presentes, pero siempre va a ser obligatoria la presencia de ¿quién? Del fiscal, ¿no? Esa es la regla que rige para el requerimiento de sobreseimiento. Pero lo más aconsejable es que la defensa técnica del imputado vaya, ¿no? Para que, para que todos estén las partes, incluso la parte agraviada, ¿no? O el actor civil, ¿no? Parte agraviada o el actor civil. Pueden ir a la etapa interna. Resulta claro que es posible que perfectamente pueden ir a la etapa interna. No les pueden restringir su derecho, ¿ya? Y acá hay reglas específicas respecto al trámite de la audiencia preliminar del control de requerimientos de sobreseimiento. Uno, la audiencia es de carácter inaplazable. Se instala con los asistentes y va a escuchar conforme, por orden, para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Primero se escucha ¿a quién? Al fiscal, quien va a plantear su requerimiento de sobreseimiento, porque él es quien está lanzando el requerimiento de sobreseimiento. Luego se va a escuchar ¿a quién? Por lo general, en ese caso, se va a tener que escuchar al actor civil. No vaya a ser que el actor civil sea opuesto al requerimiento de sobreseimiento, sea pidiendo la elevación, pidiendo que se rechace y se eleve en consulta al superior, o bien sea pidiendo una investigación suplementaria, ¿ya? O pidiendo una investigación suplementaria. Así es que esa es la lógica de este tipo de audiencias
preliminares, ¿no? Y luego ya van a intervenir los demás sujetos procesales, ¿no? Y también los demás sujetos procesales del mismo, ¿no? La defensa técnica del imputado para decir qué es lo que tiene que decir sobre la materia, ¿no? Esto en cuanto a las audiencias de control de requerimiento de sobreseimiento. También tenemos las audiencias preliminares de control de requerimiento acusatorio, en donde prácticamente también se han establecido reglas, ¿ya? Se han establecido reglas de cara a cómo se lleva a cabo las audiencias preliminares de control de acusación. Esto está regulado en el artículo 351 y se dice, empieza diciendo que es inaplazable, inaplazable, y se instala, ¿no? Y se instala con todos los que han asistido a la misma. Si hay inasistencias, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le va a nombrar defensor público a cuyo abogado no vaya a la audiencia, ¿no? Así es que ahí se va a escuchar por el orden correspondiente, ¿no? Básicamente, al fiscal que ha planteado requerimiento acusatorio, ¿no? Se le va a escuchar. Pero ojo, no hay que olvidar que hace un momento, respecto a estas audiencias, habíamos dicho que hay tres tipos de controles, ¿no? Primero, el fiscal tiene que presentar su requerimiento acusatorio. Les cuento cuál es la práctica que ahora estamos asumiendo en los juzgados. Por lo menos, quien le habla, como ya el requerimiento acusatorio ha sido presentado por escrito, no tiene sentido que el fiscal lo vuelva a leer. No tiene sentido. Basta una presentación de 5 a 10 minutos para tener una idea del caso. Creo yo que es lo más adecuado. Lo más importante, creo yo, en una audiencia de control de requerimiento acusatorio, como lo decía un momento, son los tres tipos de controles que hay que hacer, ¿no? Control formal, control sustancial y control probatorio. El control formal, obviamente, que ahí tienen que intervenir todas las partes, ¿no? Sobre todo las partes que han planteado sus observaciones dentro del plazo de ley. Señores, si ustedes van a observar el requerimiento acusatorio, tienen que en su escrito de absolución al requerimiento acusatorio y que han presentado dentro del plazo de ley, tienen que señalar expresamente cuáles son las observaciones puntuales que están formulando en contra del requerimiento acusatorio, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? Así que en el control formal se discuten las observaciones formales planteadas por escritos, ¿no? Planteadas por escrito y que se hayan planteado dentro del plazo, ¿no? Si es que tú planteaste tu oposición fuera del plazo de ley que te establece la norma procesal, pues bien, no va, pues, no va, porque hay un tiempo para formular observaciones a requerimiento acusatorio. Y eso es cuando y eso lo tienes que hacer por escrito, para luego oralmente presentarlo, ¿no? Puntualmente, ¿ya? ¿Ya? Y de esto voy a enseñar, voy a un poco hablar más adelante de todo lo que es la dinámica, ¿no? La dinámica que tiene que observarse a propósito de ello, ¿no? Entonces, volvemos. En el control formal, ¿no? Hay que escuchar a las partes, solamente a las partes que han planteado sus observaciones formales por escrito entre el plazo de ley. Doctores, si ustedes desean observar el requerimiento acusatorio, pues bien, háganlo dentro del plazo de ley. Sobre todo, puntualmente, cuáles son los defectos formales, específicos, concretos del requerimiento acusatorio, ¿no? Y en base a eso se va a producir ya el debate, ¿no? Entre quien plantea la oposición, ¿no? O la observación al requerimiento acusatorio y el fiscal que seguramente lo va a resolver. Puede ser que el fiscal acepte, ¿no? Acepto la observación, ok, voy a corregir, ¿no? O puede ser que el fiscal diga, no, no acepte la observación porque está todo claro en ese punto, no hay nada que sanear. Entonces, esa es una gran discusión que se puede producir dentro del escenario, ¿no? De una audiencia de control, ¿no? De requerimiento acusatorio, ¿no? De donde ya prácticamente en el control formal se le cede el uso de la palabra a las defensas técnicas de los imputados que han planteado observaciones formales dentro del plazo de ley, para que la otra parte, para que la otra parte sencillamente se pronuncie sobre ello, ¿no? Para cumplir con el contradictorio. Luego de ello ya el juez resuelve, ¿no? Hace un momento me preguntaron, ¿cuántas veces puede devolver? No está regulado eso, ¿ya? No está regulado eso, ¿ya? No está regulado eso, pero solamente decir que
en principio, hasta que lo subsanen, ¿no? 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 Yo creo, suena un poco mal, pero hasta que lo subsanes. Si no, pero también hay márgenes. Por ejemplo, se cuestiona de que no puede haber una evolución, no puede haber 20 evoluciones de un requerimiento acusatorio, no se discute. ¿Eso es viable o no es viable? ¿No? Pues bien, yo creo que ahí hay que poner también un poco de límites al tema. Yo creo que tampoco se trata de que, digamos, nos vayamos de devolución en devolución en devolución, porque para eso no ha sido pensado. El código ha sido pensado en una etapa intermedia totalmente dinámica. Así que respecto a las observaciones formales, son aquellas que tú solamente puedes plantear y que las has planteado por escrito. Oralmente la expones y la planteas por escrito. Esto es lo primero que se discute, ¿no? El control formal. Las partes van a poder allí intervenir, van a poder intervenir perfectamente, doctor. Las partes van a intervenir perfectamente, ¿ya? Otra cosa, doctores, ¿ya? No solamente eso, no solamente las defensas técnicas van a intervenir, sino que luego, si es que se supera ese tema, habría que entrar al control sustancial. Ahí se ve el mérito de la acusación, el mérito de la acusación. ¿Qué cosa quiere decir el mérito de la acusación? Si merece ir o no a juicio oral. Se ventilan excepciones, cuestiones previas, cuestiones perjudiciales. También se discuten de, pedidos de, pedidos de sobreseimiento también se pueden discutir. ¿El orden cuál va a ser? Obviamente de acuerdo a quien la ha planteado. Si ha planteado la defensa, el sobreseimiento, tiene el uso de la palabra. Luego quien absuelve es el Ministerio Público, ¿no? ¿No? Así es que esto en cuanto al control sustancial. Y al final, si es que existe mérito probatorio, si existe mérito probatorio, va a juicio oral. Interesantes las preguntas, interesantes las preguntas. Voy a aprovechar poco, voy a aprovechar el pánico, ¿ya? El pánico respecto al control de acusación. Solamente voy a complementar que luego del control sustancial y si existe mérito para llevar a juicio oral, se entra el control probatorio, ¿no? Se empieza por la fiscalía y luego se trabaja con la defensa, ¿no? Bien, doctores, acá me pregunta, ¿qué debe contener el auto de enjuiciamiento? Lo básico, ¿no? El hecho materia de acusación, ¿no? El hecho materia de acusación, ¿no? Ya pulida, digamos, totalmente afinada, ¿no? Ya totalmente ya depurada, saneada, como se dice, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo muy en cuenta, doctores, el tema del autoenjuiciamiento, el hecho materia de acusación, el tipo penal que estás imputando, la penalidad solicitada, los sujetos procesales, ¿no? Los medios probatorios que han sido admitidos para juicio oral, ¿no? ¿No? Y también, qué medidas están subsistiendo. Puede haber conclusión anticipada. La conclusión anticipada solamente se da en el juicio oral, ¿no? Al inicio, ¿no? Cuando yo, al inicio me preguntan, ¿te consideras culpable o inocente? Me considero culpable para que me rebajen la pena, ¿no? Esto ocurre prácticamente por las fases iniciales. ¿Puede haber conclusión anticipada luego de alegatos? Eh, no, yo creo que tienes una oportunidad nomás. Yo creo una oportunidad. Yo creo que es al inicio de juicio, ¿no? Yo creo que ya ahí todo está expedito simplemente para emitir sentencia. Nos preguntan, ¿qué es de la solicitud de sobreseimiento? ¿Puede tener más de una causal? Por supuesto. Hay varias causales, ustedes saben, ¿no? La 344 numeral 2, ¿no? Ahí se han establecido las causales de sobreseimiento. Las causales de sobreseimiento, ahí se han establecido, entre ellas, la primera causal A, que se refiere a que el hecho no ocurrió o no puede imputarse al imputado. Pero ojo, acá se exige certeza negativa de que el hecho nunca ocurrió o no puede atribuirse bajo ningún motivo al imputado. Imaginemos que el imputado le imputa un homicidio el 15 de mayo, resulta que el 15 de mayo está en Japón y está totalmente grabado, ¿no? Ahí no puede imputarse al investigado. También el tema de los medios extintivos de la acción penal. Y también se pueden plantear también
Se puede plantear también atipicidad del comportamiento e insuficiencia de elementos de convicción para llevar el caso a juicio oral. Así que puede tener más de una causal, no hay ningún problema. A veces te pueden cuestionar que son incompatibles las causales, sí, pero las puedes plantear, ¿no? No hay problema. Claro, y el proceso continúa respecto a los demás imputados y respecto a los demás delitos. Cuando una agraviada no aparece a declarar en el Poder Judicial, ¿qué sucede? Se declara, en el juicio oral se le se toma la declaración previa, ¿no? Por lo general, ¿no? Cuando es inubicable. Otra pregunta, en un concurso real de delitos, no. Vamos a ver, acá hay bastantes preguntas, ¿ah? Después voy a ir a capela. Las excepciones, ¿hasta qué momento se pueden presentar? Ojo, si es durante de la investigación preparatoria, puedes presentar en cualquier momento. Investigación preparatoria propiamente dicha. Si estás en etapa intermedia, solamente la puedes plantear dentro del plazo de ley de haber absuelto el requerimiento acusatorio, ¿ya? Acusación y congruencia. Uy, este es un gran tema. Este es un gran tema. Hace poco acabo de tener un control de acusación en donde el propio fiscal, donde las defensas lo observaron. Señor, ocurre de que usted en la acusación ha planteado 10 hechos y resulta que usted ha puesto 5 hechos más, pero que no están en la preparatoria. ¿Cómo es esto, no? ¿No? ¿Cómo vas a incorporar hechos que no están en la investigación preparatoria? Porque aquí rige el principio de congruencia. Solamente pueden entrar a juicio, digamos, puede ser materia de requerimiento acusatorio, solamente puede ser materia de requerimiento acusatorio en la medida que se trate de hechos que han venido de la investigación preparatoria, ¿no? En la medida que se trate de hechos que han venido de la investigación preparatoria. No olvidar ello, ¿ya? ¿Qué pasa si se introducen hechos nuevos? Ya el Tribunal Constitucional, también voy a tomar mis 5 minutos ahora, se ha decantado en el sentido que las pruebas, digamos, ya se ha decantado en el sentido que sobre el particular, si hay hechos nuevos, eso afecta el principio de congruencia, ¿ya? Hay un famoso caso que recién acaba de salir, ¿ya? En donde prácticamente se tumbó el proceso, porque se había puesto hechos no contemplados en la investigación preparatoria. Ojo, una cosa es degradar o especificar el hecho imputado. Aquí no estás mutando, estás observando la congruencia, solamente que la estás especificando. Y otra cosa muy distinta es incorporar hechos que no vienen de la investigación preparatoria. Por cierto, hay un fallo ya que ha establecido este tema. En este fallo se ha establecido con toda claridad del Tribunal Constitucional que si el fiscal incorpora hechos que no vienen de la preparatoria, prácticamente eso afecta el principio de congruencia, ¿ya? Bien, solamente quiero terminar, sí, están bombardeándome, sí, doctor Reyes, me están bombardeando, pero era necesario, creo yo, entrar a estas preguntas. Y la tercera parte, pero está bien, creo que facilita la dinámica, ¿no? Creo que están conectados, están enganchados, y eso a mí me congratula. El otro tema, que más o menos me interesa. Eh, quiero entrar a la tercera parte y quiero entrar un poco a las técnicas de litigación oral. ¿Qué son las técnicas de litigación oral? Un poco para terminar ya y para responder a unas preguntas del chat y al otro, ¿no? ¿Qué son las técnicas de litigación oral en audiencia, ¿no? ¿Qué significa, no? Mira, no, yo creo que deben ustedes tener en cuenta algunas ideas que son fundamentales para que ustedes afinen las técnicas de litigación oral. Si yo tuviera que recomendarles a alguien, ¿no? Para que ustedes tengan alto impacto en su formación y también en sus intervenciones, yo les receto a Marco Tulio Cicerón.
creo que fue el más grande orador de la historia, ¿no? Y viene del derecho romano, ¿ya? Él ha escrito bastante sobre retórica. La retórica no es charlatanería, ¿ya? O floro. Simplemente es un arte, según Marco Tulio Cicerón, para presentar de manera ordenada, de manera contundente las ideas y para convencer al auditorio, ¿no? Esa es la idea que viene de Marco Tulio Cicerón, ¿ya? Y voy a compartir algunos textos también que me voy a permitir, digamos, lanzarles a ustedes en estos últimos minutos, ¿no? Lo primero es que ustedes deben manejar retórica, ¿no? No floro barato, ¿ya? Sino retórica. El gran Marco Tulio Cicerón hablaba bastante de que el arte de la oratoria no consiste necesariamente en florear por florear, sino en florear o digamos en presentar las ideas con contundencia, ¿ya? Con fuerza. Y esto pasa por el diseño de tu speech, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer un speech de tal manera que cuando presentes las ideas, establezcas el orden en el cual vas a presentar las ideas. El gran Marco Tulio Cicerón decía que el orden en la presentación de las ideas es, digamos, ayuda bastante al impacto al auditorio, en este caso a los jueces, ¿no? Tú debes saber en qué orden pones cada idea, ¿no? Y eso básicamente exige que tú conozcas tu tema, que tú conozcas tu tema, ¿no? Conoce tu tema, porque no vas a ir a pararte, ¿no? Y a exponer y te hacen una pregunta y no estás enganchado con el tema, ¿no? Entonces, conoce tu caso. Segundo, yo diría, conoce tu caso. Si te vas a ir a presentar, conoce tu caso. Debes conocer bien tu caso, ¿no? Debes conocer bien tu caso, ¿no? ¿Ya? Debes conocer bien tu caso. Es decir, tienes que tener toda la información de tu caso, cosa que en base a eso elaboras un discurso, un speech para presentárselo, ¿no? Y lo tercero, evita oralizar un poco, ¿no? Evita oralizar eso de que, ¿no? Evita leer, ve a argumentar, ¿no? Ve a argumentar sobre todo en la audiencia y presenta los argumentos más contundentes, ¿no? Como para destrozar el argumento contrario, porque eso es la dinámica de la audiencia, una esgrima de ideas, ¿no? Esa es la dinámica de la audiencia, es lo que llama Turing el duelo de ideas, de argumentos entre las partes, ¿no? Tiene que ver mucho con la retórica y también con conocer el caso, ¿no? ¿No? Y sobre todo conoce tu caso, ¿ya? Lo tercero que yo suelo recomendar en estos temas o en estos menesteres es que no hay que olvidar, doctores, no hay que olvidar que cuando hablamos del alto impacto en las audiencias, es que debes tener en cuenta algunas ideas de cara, pues, a las técnicas de litigación oral. Y había dicho uno, hay que conocer de retórica y sobre todo hay que conocer un poco, conoce tu caso, ¿no? Tienes que conocer tu caso porque si te piden alguna información, esto va a redundar en tu perjuicio si es que tú no preparas tu caso. Si no conoces tu caso y te preguntan algo, no vas a tener no vas a estar en posibilidad de responder. Lo tercero, doctores, y es relevante, no vayan a leer de verdad, ¿ya? No vayan a leer. Sobre todo, vayan a argumentar, ¿no? Y cuando hagan las citas, no se pasen leyendo 5, 10 jurisprudencias, 50 jurisprudencias. Citen cuando es necesario, ¿no? Citen cuando es necesario, ¿no? ¿No? Cuando el tema es controversial. Cuando el tema es claro, no es necesario, ¿no? Un poco más, no argumenten de que cuando hace sol, el sol brilla, ¿no? O sea, es algo tan evidente, ¿no? Hay temas tan claros en donde no hay controversia. No desgasten su tiempo en eso, sino, sobre todo, céntrense en el tema materia de controversia, en los puntos controvertidos que le llamo yo, ¿ya? En los temas controversiales, ¿ya? En los temas neurálgicos, ¿ya? En esos temas ustedes deben centrarse, ¿ya? Así que no deben olvidar ese punto, ¿ya? Otra recomendación de cara digamos, a las técnicas de litigación oral tiene que ver, pues, con doctores, con el hecho que ustedes, cuando argumenten, digamos, cuando presenten su exposición, argumenten de manera específica el tema que se está discutiendo.
no se desvíen del tema y traten de dar la mejor explicación frente al tema, ¿ya? Así que no deben olvidar todas estas ideas de cara, pues, a las audiencias, ¿no? Bien, vamos a responder primero algunas preguntas en vivo, doctor, y luego ya cerramos con algunas preguntas en el chat.